Los días para la regenta se deslizaban suavemente. El magistral, su maestro y don Víctor, su discípulo, eran los compañeros de su vida, al parecer sosa, monótona, pero por dentro llena de emociones. Seguía encontrando en la oración mental delicias inefables. Dios era no menos amable como padre de las criaturas, como director de la gran fábrica de la inmensa arquitectura, que en la pura contemplación de su idea. Además, pensaba Anita, fuera orgullo aspirar a la visión de la divinidad directamente. Me faltan muchos pasos, muchas moradas. Ya llegaré, si el Señor lo tiene así dispuesto. Ahora debo hacer lo que dice el magistral, ya que las fuerzas vuelven a mi cuerpo, aprovecharlas en una actividad piadosa, que es lo que él llama higiene del espíritu. La ociosidad me volvería al pecado, como volvía a la misma Santa Teresa. Si para ella tenía un grave peligro, ¿qué será para mí? Anita recibía las pocas visitas que don Álvaro se atrevía a hacer sin alterarse, tranquila en su presencia y tranquila después de su marcha. Procuraba apartar de él su pensamiento con la conciencia de que era aquel recuerdo, una llaga del espíritu que tocándolo dolería. Tuvo valor para mostrarse fría con él, para cortar el paso a la confianza, para negarle la mano, para todo, hasta para verle despedirse. Pero en cuanto le vio salir tropezando, ciego de amor y pena, creía ella, una lástima infinita le inundó el alma, y tembló de miedo, su seno se hinchó con un suspiro, y la carne flaca tropezó con el Cristo amarillento de marfil que el magistral había regalado a su amiga para que lo llevase sobre el pecho. Ana besó la imagen y volvió los ojos al cielo. Jesús, Jesús, tú no puedes tener un rival. Sería infame, sería asqueroso. Y recordó la ira de Jesús cuando se parecía a Teresa, que le olvidaba. Sería engañar a Dios, engañar al magistral, pensar en ese hombre ni en un solo instante, ni siquiera para compadecerlo. Oh, qué hipócrita, qué gazmoña miserable sería yo si tal hiciera. Qué romanticismo del género más ridículo y repugnante sería el mío, si después de tanta piedad que yo creía profunda vocación de mi vida en adelante, volviera una pasión prohibida a enroscarse en el corazón o en la carne o donde sea. No, no, ridículo, villano, infame, vergonzoso, además de criminal. 1000 veces no. Quiero morir, morir, Señor, antes que caer otra vez en aquellos pensamientos que manchan el alma y le clavan las alas al suelo entre todo. Pero al día siguiente de la despedida de don Álvaro, Ana despertó pensando en él. Ya no estaba en Vetusta. Mejor, la terrible tentación era un favor especial de Dios. Aquella tarde bajó al parque a la hora en que don Álvaro se había despedido el día anterior. 24 horas hacia allá. Otras veces había estado días y días sin verle y le parecía muy tolerable la ausencia y corta, pero 24 horas eran de otra manera, se contaban por minutos, que es como se cuentan las horas, y bien, lo normal, lo constante, lo que debía ser ya siempre, era aquello, el no verle, 24 horas y después otras tantas, y así toda la vida. Hacía mucho calor, ni debajo del toldo espeso de los castaños de Indias, ahora cargados de anchas hojas y penachos blancos, podía Ana respirar una ráfaga de aire fresco. Su pensamiento quería elevarse, volar al cielo, pero el calor de unos 30 grados, que en Vetusta es mucho, le derretía las alas al pensamiento y caía en la tierra que ardía en concepto de Ana. Y para que no se le antojase volar más en toda la tarde, se presentó en el parque de visitación Olías de Cuervo, a quien el verano sentaba bien y dejaba lucir trajes de percal fantásticos y baratos, leña alegre, vaporosa y con las apariencias de un torbellino. Daba ganas de cerrar los ojos al verla acercarse. En la calle la había querido abrazar un mozo de cordel. La aventura, ridícula y todo, la había rejuvenecido, había encendido chispas en sus ojuelos, y ea, venía con afán de abrazar ella también. Abrazó a la regenta, se la comió a besos, y después de contarle el paso de comedia del mozo de cordel, gritó de repente. A propósito, ¿no te ha contado Víctor lo de Álvaro? Visita tenía cogida por las muñecas a su amiga, estaba tomando el pulso a su modo. Clavó con sus ojos menudos los dos de Ana y repitió, ¿no sabes lo de Álvaro? El pulso se alteró, lo sintió ella con gran satisfacción. A mí con santidades, pensó. Pulvicés, como dijo el otro. ¿Qué le pasa? ¿Que se ha marchado ya? Ya lo sé.
No, no, no es eso. ¿Qué? ¿No se ha marchado? Nueva alteración del pulso, según visita. Sí, hija, sí, se ha marchado, pero verás cómo. Ya sabes que tenía relaciones con la señora de ese que fue ministro, no recuerdo. En fin, ya sabes quién es. Ese que viene a baños a Palmares. Sí, sí, bien. Pues bueno, esta mañana lo ha visto medio vetusta al ir Mesía a tomar el tren de Madrid, el correo, el que sabe. Estas se encontró con esa ministra que es muy guapo, por cierto, en medio del andén, figúrate, total que ella bajaba para Palomares, donde ha comprado una especie de chaleco de moños. Bueno, pero cátate que nuestro Alvarito, en vez de tomar el tren que subía el de Madrid, toma el que baja, da órdenes a su criado para que recoja corriendo el equipaje y se mete en el reservado que traía la ministra, un coche salón con cama y demás. Y el marido no venía, por supuesto, ella, dos criados y los bebés, como dice Obdulia. Figúrate, todo vetusta que estaba en la estación, esta mañana por casualidad se ha hecho cruces. Es mucho, Álvaro. Pero ella, ¿qué te parece de ella? A eso vamos, a las escandalosas que son esas señoras de Madrid. Y eso que esta tiene fama de virtuosa. Uf, yo lo creo, la virtuosísima señora ministra de Gracia y Salero. Pero, señor, ¿cómo de Monche se llama ese tipo de ministro? Ana recordaba perfectamente cómo se llamaba aquel tipo de ministro, pero no quiso decirlo. Sintió que palidecía por un frío de muerte que le subió al rostro. Dio media vuelta y, disimulando cuanto pudo, se recostó en un árbol. Fingió entretenerse en rayar la corteza del tronco y, mudando de conversación, preguntó a Visita por un niño que tenía enfermo. Pero Visita era tambor de marina, como decía ella y la marquesa, de otro modo que nadie se la pegaba. Conoció la turbación de Ana y con gran júbilo confirmó para sus adentros la teoría del pulvisés, o sea, de la ceniza universal. Ana tenía celos, luego tenía amor. No hay humo sin fuego. Se despidió al poco rato, ya había dado su noticia, ya sabía lo que quería. No era cosa de perder el tiempo, necesitaba hacer en otra parte otra buena obra por el estilo. Se marchó como la marejada que se retira. Dejó los senderos blancos como si los hubiese peinado, la escoba almidonada de naguas y percal engomado, dejó rastros de rayas sinuosas y paralelas grabados en la arena. Ana tuvo miedo. La tentación, la vieja tentación de don Álvaro, le había sabido a cosa nueva. Se le figuró un momento que aquel dolor que sentía a saber lo de la ministra era más de las entrañas que sus demás penas. Era un dolor que la aturdía, que pedía remedio a gritos. Desde dentro, por la primera vez, después de su enfermedad, sintió la rebelión en el alma. Ah, no, quería volver a empezar. Ella era de Jesús, lo había jurado, pero el enemigo era fuerte, mucho más de lo que ella había creído. Otras veces había desafiado el peligro, ahora temblaba delante de él. Ante la tentación era bella por el contraste, por la hermosura dramática de la lucha, por el placer de la victoria. Ahora no era más que formidable, detrás de la tentación no estaba ya solo el placer prohibido, desconocido, seductor a su modo para la imaginación. Estaban además el castigo, la cólera de Dios, el infierno. Todo había cambiado. Su vocación religiosa, su pacto serio con Jesús, la obligaban de otro modo más fuerte que los lazos demasiado sutiles del deber vagamente admitido por la conciencia, sin pensar en sanción divina. Antes no quería pecar por dignidad, por gratitud, porque no. Ahora el pecado era algo más que el adulterio repugnante, era la burla, la blasfemia, el escarnio de Jesús y era el infierno. Si caía en los lazos de la tentación, ¿quién la consolaría cuando viniese el remordimiento tardío? ¿Cómo calmar a Jesús otra vez? ¿Cómo pensar en Teresa que jamás había caído? No, no, la llamaría, preferiría morir desesperada y sola, pero después el infierno, aquella verdad tremenda, sublime en su mal sin término. Tú vencerás, Dios mío, tú vencerás, exclamó en voz alta, hablando con las nubecillas rosadas que imitaban en el cielo las olas del mar en calma. Aquella noche lloró la regenta lágrimas que salían de lo más profundo de sus entrañas, de rodillas sobre la piel del tigre, con la cabeza hundida en el lecho.
los brazos tendidos más allá de la cabeza, las manos en cruz. Desde el día siguiente el magistral notó con mucha alegría que Ana volvía su piedad del lado por donde él quería llevarla, menos contemplación y más devociones, obras piadosas y culto externo que entretienen la imaginación. Con un entusiasmo que tenía sus remolinos, que atraían las voluntades, Ana se consagró a la piedad activa a las obras de caridad, a la enseñanza, a la propaganda, a las prácticas de devoción complicada y bizantina, que era lo que predominaba en Vetusta. Aquellas exageraciones que tal les habían parecido en otros tiempos, ahora las encontraba justificables, como los amantes explican las mil tonterías ridículas que se dicen a solas. No habían los amores humanos un vocabulario infantil, ridículo, sin sentido para los profanos. Sí, lo había. Ella no podía asegurarlo por experiencia, pero lo había y el corazón se lo confirmaba. Pues bien, el amor de Dios a su manera podía tener sus niñerías, sus nimiedades ridículas para las almas frías, indiferentes. Hasta llegó a comprender los superlativos de letanía de doña Petronila, o sea, el gran Constantino. Al magistral mismo se atrevía a la regenta a hablarle con cierto mimo, con una confianza llena de palabras de sentido nuevo y convencido, con su estilo que podría llamarse humorismo piadoso, y además se permitía a Ana interesarse por los bienes puramente temporales de su confesor. No le dejaba pasar debilidades, exponerse a un constipado. Buena le daríamos si usted se me muriese. Todo esto, señor mío, es egoísmo. Ni Dios ni usted han de agradecerlo. Con estas palabras y con la sonrisa que lo acompañaban, el magistral tenía para rumiar 8 días. Felicidad inefable, sí, inefable. Él no se explicaba qué era aquello, no sospechaba que en el mundo, en el pícaro mundo, se podía gozar así. A los 36 años, cuando él creía que ya nadie podía enseñarle nada, una señora inocente, joven, sin mundo, venía a mostrarle un universo nuevo, donde sin más que una sonrisita, una palabra que era como la letra de una música que había en el modo de decirla, se veía uno de repente entre los ángeles, gozando como en el paraíso, sin querer nada más, sin pensar en nada más, gozando y gozando. Ni por mientras se le pasaba a reflexionar sobre su situación. ¿Era aquello pecado? ¿Era aquello amor del que está prohibido a un sacerdote? Ni para bien ni para mal se acordaba don Fermín de tales preguntas. Peor para ella si se hubiera acordado. Usted nunca me habla de sí mismo, le decía Ana con tono de reconvención, una mañana de agosto en el parque metiéndole una rosa de Alejandría muy grande, muy olorosa, por la boca y por los ojos. Estaban solos, tácitamente habían convenido en que aquellas expansiones de la amistad eran inocentes. Ellos eran dos ángeles puros que no tenían cuerpo. Anita estaba tan segura de que para nada entraba en aquella amistad a carne, que ella era la que se propasaba, la que daba primero cada paso nuevo en el terreno resbaladizo de la intimidad entre varón y hembra. El magistral, con la cara llena de rocío de la flor y el corazón más fresco todavía, contestó: ¿hablar de mí mismo? ¿Para qué? Yo tengo, por razón de mi oficio en la iglesia militante, la mitad de mi vida entregada a la calumnia, al odio, a la envidia, que la devoran y hacen de ella lo que quieren. Se me persigue, se me preparan acechanzas, hasta hay sociedades secretas que tienen por objeto derribarme, como ellos dicen, de lo que llaman el poder. Todo eso es miseria, Ana, yo lo desprecio. Puedo asegurar a usted que yo no pienso más que en la otra mitad de mí mismo, que en la que traigo aquí, la que vive en la paz dulce de la fe, acompañada de almas nobles, santas, como la de una señora que usted conoce y a quien no aprecia en todo lo que vale. El magistral sonrió como un ángel mientras aspiraba con delicia el perfume de la rosa de Alejandría. Ana, sin resistencia, había dejado en manos del clérigo. Ella se puso seria, quiso explicaciones, se le perseguía, se le calumniaba, tenía enemigos, y él, sin decir nada a su amiga, estaba, bueno, algo había oído ya mucho tiempo hacía, pero vagamente se acusaba al magistral o a lo que podía entender de vicios tan torpes, tan miserables, delitos, que lo grosero de la calumnia la hacía de puro inverosímil, inofensiva casi. La regenta había despreciado y hasta olvidado aquellos rumores que llegaban de tarde en tarde a sus oídos, pero ya que el magistral mismo se quejaba
daba a entender que aquella persecución le dolía. Era necesario saber más, procurar el consuelo de aquel corazón atribulado, buscar remedios eficaces, ayudar al justo perseguido, calumniado, que además del justo era el padre espiritual, el hermano mayor del alma, el faro de luz mística, el guía en el camino del cielo. Aquella mañana de agosto el provisor la señaló como una de los más felices de su vida. Ana le obligó a hablar, a contárselo todo. Él, elocuente, con imaginación viva, fuerte y hábil, improvisó de palabra una de aquellas novelas que hubiera escrito a no robarle el tiempo, ocupaciones más serias. Se sentaron en el cenador. Don Fermín dijo primero, sonriendo, que él también quería confesarse con ella. ¿Cree Ana que era perfecto, que no había pasiones debajo de la sotana? Ay, sí, demasiado cierto era, por desgracia. La confesión del magistral se pareció a las de muchos autores que en vez de contar sus pecados aprovechan la ocasión de pintarse en sí mismos como héroes, echando al mundo la culpa de sus males y quedándose con faltas leves por confesar algo. De aquella confidencia, Ana sacó en limpio que el magistral, como ella decía, era un alma grande, que no había tenido más delito que cierta vaga melancolía en la juventud y una ambición noble, elevada en la edad viril, pero aquella ambición había desaparecido ante otra más grande, más pura, la de salvar las almas buenas, la de ella, por ejemplo. Ana, al oír aquello, cerraba los ojos para contener el llanto y se juraba en silencio consagrarse a procurar la felicidad de aquel hombre a quien tanto debía, que tan grande se le mostraba, que prefería vivir cerca de ella para guiarle en el camino de la virtud a ser obispo, cardenal, pontífice, y le calumniaban, y tenía enemigos, y había habido tiempo en que querían ponerlo en ridículo, porque ella, Anita, seguía entregada a las vanidades del mundo, a pesar de ser hija de confesión de don Fermín. Ya verían en adelante. Qué cosa mejor que aquella pasión ideal, aquel afán por una buena obra, aquella abnegación a que se proponía entregarse para combatir la tentación cada vez más temible del recuerdo de Mesía, que estaba en Palomares enamorado de la ministra. De Paz ya no sabía dónde iba a parar aquello. Ana le admiraba, le cuidaba, estaba por decir que la adoraba, de tal suerte que el peligro cada día era mayor, aunque la pasión que él sentía nada tenía que ver con la lascivia vulgar, estaba seguro de ello, ni era amor a lo profano, ni tenía nombre, ni le hacía falta, podía ir a dar no se sabía dónde, y el magistral estaba seguro de que al menor descuido de la carne intrusa, temible, la regenta saltaría hacia atrás, se indignaría y él perdería el prestigio casi sobrenatural de que estaba rodeado. Además, suponiendo que aquello parase en un amor sacrílego y adúltero, miserablemente sacrílego, por haber tenido tales comienzos, adiós encanto, ya sabía él lo que era esto, una locura grosera de algunos meses después, un dejo de remordimiento mezclado de aseo de sí mismo, verse despreciado, bajo, insufrible, y después ira y orgullo y ambición vulgar y huracanes en la curia eclesiástica. No. La regenta debía de ser otra cosa. Había que hacer a toda costa que aquello no pudiese degenerar en amor carnal que se satisface, y sobre todo lo de antes, que la regenta se llamaría a engaño, era seguro, y después de una pausa pensaba el magistral, y en el último caso, ello dirá. Don Víctor estaba cada día más triste. Por una parte, aquel dolor de atrición, aquel miedo a no salvarse a pesar de ser tan bueno, de no haber hecho nada mal a nadie. Por otro lado, el calor, aquel sudor continuo, aquellas noches sin dormir, la soledad de Vetusta, la hierba agostada del paseo grande, las faltas de espectáculos, y demás que nadie le comprendía. Frígilis era un estuco en tratándose de cosas espirituales. Ya se sabía que no había que contar con él, ni en el verano le sofocaba, ni en el invierno le encogía. Era un marmorillo, y a su mujer y al magistral, el estío de Vetusta, aquella tristeza de calles y paseos no les disgustaba. Iba don Víctor al casino, ni un alma, algún magistrado sin vacaciones que jugaba a billar con un mozo de la casa. En el gabinete de lectura, Trifón Cármenes repasando ilustraciones antiguas. En el entresillo, ni un socio. No le quedaba más que el dominó, que le era antipático por el ruido de las fichas y por aquello de estar sumando sin parar. Su contendiente del ajedrez estaba en unos baños, claro, todo el mundo se estaba bañando, aunque don Víctor otros veranos, si bien pasaba junto al mar un mes, no se bañaba más que 2 o 3 veces.
Ahora echaba de menos todos los días la frescura de las olas. En el casino leía los periódicos de la costa, conciertos nocturnos al aire libre, giras campestres, regatas, de todo esto hablaban. Cuánta gente, cuánta música, teatro, circo, barcos, grandes vapores ingleses y el mar inmenso. Aquello era divertirse. Don Víctor suspiraba y se volvía a casa. No estaba la señora, pero estaba Kempis. Allí, abierto sobre la mesilla de noche, sin poder resistir el impulso, Quintanar tomaba el libro después de quitar el chaqué de alpaca y quedarse en mangas de camisas, tomaba el libro y leía. Vuelta al miedo, a la tristeza, a la languidez espiritual. Era, en efecto, el mundo de una lacería, como decía el texto, y sobre todo en el verano. Vetusta era un pueblo moribundo, aquella misma verdura de los árboles tan desnudos en invierno. Era bienvenida en primavera, pero causaba ahora hastío. Casi se deseaba la rama escueta que tiene mejor dibujo. Hasta era capaz de hacerse artista de veras. Don Víctor a fuerza de triste y aburrido. Y Ana volvía contenta de la calle. Mejor, más valía que alguno la pasara bien. Él no era egoísta. Pero qué gracia le encontraría su mujer a la soledad de Vetusta. Además, no estaba allí el Kempis sangrando, probando como 3 y 2 son 5, que en el mundo nunca hay motivos para estar alegre, ¿verdad? De la que su Anita era feliz por razones más altas. Él no podía llegar a tal grado de piedad. Temía a Dios, reconocía su grandeza. Es claro, había hecho las estrellas, el mar, en fin, todo. Pero una vez reconocido este infinito poder, él, Víctor Quintanar, seguía aburriéndose en aquel pueblo abandonado, sin teatro, ni paseo, ni mar, sin regatas, sin nada de este mundo. Si no fuera por sus pájaros. En tanto, Ana, cada día más activa, procuraba olvidar y muchas veces lo conseguía, lo que llamaba la tentación cada vez que era más formidable y cuanto más temida, más fuerte. Pero huía de ella, acogíase a la piedad y visitaba con celo apostólico y ardiente caridad las moradas miserables de los pobres hacinados en posilgas y cuevas. Llevaba el consuelo de la religión para el espíritu y la limosna para el cuerpo. Solían acompañarla a doña Petronila Rianzares o alguna otra dama de su cónclave. Pero también iba sola. De cuantas ocupaciones le imponía la vida, devota, esta era la que más le agradaba. El verano robaba gran parte del contingente de aquellos ejércitos piadosos del corazón de Jesús, la corte de María, el catecismo, las paulinas y demás instituciones análogas. Muchas señoras iban a baños o a la aldea, pero el núcleo quedaba en el grupo numeroso y considerable de beatas ilustres que rodeaban al gran Constantino, a doña Petronila. Durante los meses del calor disminuían bastante las limosnas, pero no se hablaba mucho en las cofradías preparando las fiestas de otoño y de invierno, y además se murmuraba un poco de las ausentes. La regenta, sin entrar jamás en estos conciliábulos, los perdonaba como falta leve, que ella, cargada de otras más graves, no tenía derecho a censurar. Don Fermín y Ana se veían todos los días en el caserón de los Azores, unas veces, otras en el catecismo, en la catedral, en San Vicente de Paul y más a menudo en casa de doña Petronila. El obispo madre siempre estaba ocupada, lo dejaba solo en el salón oscuro y ella, con permiso de sus amigos, se iba a arreglar unas cuentas o a lo que fuese. Vetusta era de ellos. La soledad del verano parecía darles posesión del pueblo. Hablaban en el pórtico de la catedral mucho tiempo para despedirse, sin miedo de ser vistos, como si aquella soledad de la iglesia se extendiera a todo el pueblo. Anita encontraba la vida de Vetusta más tolerable que el invierno. En este particular no se entendían ella y su marido. Don Fermín hubiera deseado que la estación no pasara, que los ausentes se quedaran por ella. Su madre había ido a Matlaralejo a cobrar rentas y a preparar la recolección, a recoger intereses de mucho dinero esparcido por aquellas montañas. Teresina era el ama de casa, alegre todo el día, activa, solícita, llenaba el hogar del magistral de cantares religiosos, a los que daba sin saber cómo, sentido profano, aire de la calle. Aquel tono alegre era más picante por el contraste con el rostro de dolorosa de la joven. Teresina había tomado un poco de color y los ojos rodeados de ligeras sombras eran más profundos, más hermosos que nunca en aquella oscuridad dulce y misteriosa de las pupilas. Amo y criada estaban contentos, la libertad les había gloria, cada cual hacía lo que quería. No estaba doña Paula,
No había que dar cuentas a nadie y no faltaba nada. El señorito lo tenía todo su tiempo y en su sitio, como siempre, ya podía vivir sin la señora. El magistral salía y entraba sin temor de interrogatorios insidiosos. Si volvía tarde, no importaba, todo le sonreía. Ojalá fuera eterno el verano. Hasta sus enemigos habían cedido en la calumnia, ya no se murmuraba tanto. Muchos de los calumniadores pedañaban, a los que quedaban les faltaba auditorio. Don Santos Barinaga no salía de casa, estaba enfermo. Solo Forja, que no pedañaba por economía, procuraba mantener el fuego sagrado de la murmuración en el casino, entre cuatro o cinco socios aburridos, que iban allí a media hora para tomar café. En fin, parecía aquello una suspensión de hostilidades. Bienvenida fuera. Don Fermín aceptaba la lucha, si se ofrecía, pero prefería la paz, sobre todo ahora que tenía más que hacer, algo mejor y más dulce que odiar y perseguir a miserables dignos de desprecio y de lástima. Aquella felicidad que saboreaba de paz como de un gastrónomo los bocados, aquella libertad, aquella pereza moral que el verano hacía más voluptuosa para su cuerpo robusto, los sueños vagos de amor sin nombre, la deliciosa realidad de ver a la regenta a todas horas y mirarse en sus ojos y oírle dulcísimas palabras de una amistad misteriosa, casi mística, hacían desear a don Fermín que el sol se detuviera otra vez, que el tiempo no pasara. Aquel agosto tan triste para don Víctor era para el magistral el tiempo más dichoso de su vida. Cuando oía desde su despacho muy temprano el santo Dios, santo fuerte, que cantaba como si fueran malagueñas, Teresina, que hacía la limpieza allá afuera, tentaciones sentía de cantarle también. No cantaba, pero se levantaba, salía al pasillo. Teresina, el chocolate, gritaba alegre, frotándose las manos, y pasaba al comedor. La doncella a poco llegaba con el desayuno en reluciente jícara de clima de China con ramitos de oro, cerraba tras sí la puerta y se acercaba a la mesa, dejaba sobre ella el servicio, extendía la servilleta delante del señorito y esperaba inmóvil a su lado. Don Fermín, risueño, mojaba un bizcocho en chocolate. Teresa acercaba el rostro al amo, separando el cuerpo de la mesa, abría la boca de labios finos y muy rojos, con gesto cómico, sacaba más de lo preciso la lengua, húmeda y colorada. En ella depositaba el bizcocho de don Fermín. Con dientes de perlas los partía la criada, y el señorito se comía la otra mitad, y así toda la mañana. Capítulo 22. Alegre rozagante, como nuevo volvió de los baños de termas altas el señor arcediano don Restituto Mourelo, dispuesto a emprender otra campaña que esperaba fuese la última y decisiva contra el despotismo del simoníaco y lascivo enemigo de la Iglesia, que, apoderado del ánimo del señor obispo, tenía sojuzgada a la diócesis. Con esta pelífrasis aludía al señor provisor, el diplomático Gloucester. El primer disgustillo que tuvo de paz aquel verano fue esta noticia, que le dieron en el coro por la mañana. Ha llegado Gloucester. No le temía ni a él ni a nadie, pero estaba tan cansado de luchar y aborrecer. Mourelo se encontró con otros muchos murmuradores de refresco y con los de depósito, que no estaban menos ganosos de romper el fuego contra el común enemigo. Todos ardían en el santo entusiasmo de la maledicencia. Los que venían de las aldeas y pueblos de pesca traían hambre de cuentos y chismes. La soledad del campo les había abierto el apetito de la murmuración por aquellas montañas y valles de la provincia. ¿De quién se iba a maldecir? ¿Su vetusta querida? No, no hay. Sí. No hay como los centros de civilización para despellejar cómodamente al prójimo. En los pueblos se habla mal del médico, del boticario, del cura, del alcalde, pero ellos, los vetustenses, los de la capital, ¿cómo han de contentarse con tan miserable comidilla? Ciber Romanus sum, decía Mourelo, quiero murmuración digna de mí. Aplastemos con la lengua al coloso, no al médico de termas altas, por ejemplo, y Foja y los demás que se habían quedado también ansiaban la vuelta de los ausentes para contarles las novedades y comentarlas todos juntos. La animación de Vetusta renacía en el cabildo, cofradías, casinos, calles y paseos cuando los del verano empezaban a aparecer, las amistades falsas, gastadas, hasta ser insoportables durante el común aburrimiento de un invierno sin fin, ahora se renovaban. Los que volvían encontraban gracia y talento en los que habían quedado y viceversa. Todos reían los chistes y las picardías de todos.
Poco a poco, en los círculos de la murmuración se animaban la calumnia, encendían los hornos, y los últimos que llegaban, los rezagados, encontraban aquello hecho una gloria. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué fina malicia! ¡Qué perspicacia! ¡Ah, el ingenio vetustense! El magistral fue aquel año la víctima de las dionisíacas de la injuria, no se hablaba más que de él. El magistral fue aquel año la víctima de las dionisíacas de la injuria, no se hablaba más que de él. Don Santos Barinaga, rival mercantil de la Cruz Roja, la víctima del monopolio ilegal y escandaloso de doña Paula y su hijo, el pobre Don Santos, se moría sin remedio según don Robustiano Somoza, el médico de la aristocracia, cuyas ideas no eran sospechosas. ¿Y de qué dirán ustedes que se muere?, preguntaba Foja en un corrillo delante de la catedral al salir de misa de 12. Se morirá de borracho, contestaba Ripamilán. No, señor, se muere de hambre, se muere de aguardiente, de hambre. Y llegaba don Robustiano al corro y hablaba la ciencia. Yo no acuso a nadie, la ciencia no acusa a nadie, otra es su misión. Yo no niego que el alcoholismo crónico tenga parte de la enfermedad de Barinaga, pero sus efectos sin duda hubieran podido conectarse, así decía, con una buena alimentación. Además, hoy día el pobre don Santos ya no tiene dinero ni para emborracharse, ya no puede beber de pura miseria, y aunque ustedes no comprendan esto, la ciencia declara que la privación del alcohol precipita la muerte de ese hombre, enfermo por el abuso del alcohol. ¿Cómo es eso, hombre?, preguntaba el arcipreste. A ver, explíquese usted, decía Foja. Don Robustiano sonreía, movía la cabeza con gestos de compasión y se dignaba a explicar aquello. Don Santos, aunque se pasmasen aquellos señores, a pesar de morir envenenado por el alcohol, necesitaba más alcohol para tirar algunos meses más. Sin el aguardiente que le mataba se moriría más pronto. Pero, don Robustiano, ¿cómo puede ser eso? Señor Foja, ahí verá usted. ¿Conoce usted a Todd? ¿A quién? A Todd. No, señor, pues no hable usted. ¿Sabe usted qué es el poder hipotérmico del alcohol? Tampoco, pues cállese usted. ¿Sabe usted con qué se come el poder diaforético del citado alcohol? Tampoco, pues sopinche. ¿Niega usted la acción hemostática del alcohol reconocida por Campbell y Chervier? Hará usted mal en negarla, si entiende, si se trata del uso interno, de modo que no sabe usted una palabra. Pues por eso pregunto, pero oiga usted, señor mío, por mucho que usted sepa y diga lo que quiera el señor Todd, ni la ciencia ni santa ciencia tienen derecho para calumniar a don Santos Barinaga. Harto tiene el pobre con morirse de hambre y de disgusto, sin que usted, por haber leído, sabe Dios dónde y con cuánta prisa un articulillo acerca del aguardiente, digámoslo así, se crea autorizado para insultar a mi buen borrachón en términos técnicos. Poco a poco, gritó Ripamilán. En eso estoy yo conforme con la ciencia y con el señor Somoza, su legítimo representante. No sé si un clavo saca otro clavo en medicina, no sé si la mancha de la borrachera con otra verde se quita, pero don Santos es un tonel en persona y tiene más espíritu de vino en el cuerpo que sangre en las venas. Es una mecha empañada en alcohol. Prenda usted fuego y verá. Yo, señor Ripamilán, para confundir a este progresista trasnochado, no necesito que me ayude la iglesia, me sobra y me basta con la ciencia, que es, en definitiva, mi religión. Y volviéndose a Foja, añadía al médico, oiga usted, señor decurión retirado, ¿conoce usted la acción del alcohol en las masías de los bebedores? No miente usted porque no la conoce. Váyase usted a paseo, señor fray Gerundio de hospital. El embustero será usted, pues hombre, bonita manía saca el señor doctor, hacernos el sabio ahora a la vejez viruelas. Menos insultos y más hechos, menos botarga y más sentido común. Caballero miliciano, yo soy el hombre de ciencia y usted es un doceañista en conserva. Chomet admite, y con él todo lo que tenga 2 dedos de frente, que en las enfermedades de los borrachos es imprescindible la administración de los espirituosos. Pero si yo niego la menor, so alcornoque. En medicina no hay mayores ni menores, ni judías ni contrajudías, señor Taur. La menor es que sea borracho, Barinaga. De modo que usted me niega los podroms del mal. Don Robustiano se puso colorado al pensar que había dicho un disparate.
qué hipódromos ni qué hipopótamos. Yo defiendo a un ausente. En fin, una palabra para concluir. ¿Niega usted que si a un borracho se le priva por completo del alcohol, es lo más fácil que se presente un decaimiento alarmante, un verdadero colapso? Mire usted, señor pedantón, si sigue usted rompiéndome el tímpano con estas palabrotas, le cito yo a usted a 50.000 versos y sentencias en latín y le dejo visco, y si no, oiga, va abet, ordine confetu, quisqui liberum abert. Ripamilán se retorcía de risa. Somoza furiosa gritaba y se oía colapso, flemaxia, cardiopatía, y el alcalde, sin entender, continuaba mezclando. Masculino es pustis axis, turris caulis sanguis colin, piscis vermis calis folis. El médico y el prestamista estuvieron a punto de venir a las manos. No se pudo averiguar de qué se moría don Santos, pero a la media hora se corría por Vetusta que, por culpa del provisor, se había pegado demasiado foja y Somoza, y no se sabía si el mismo Ripamilán había recogido alguna bofetada. Por algunos días vino a eclipsar el valentinario Barinaga, que en efecto se consumía en la miseria, un suceso de gravedad suma, según Gloucester y Foja y bandos respectivos. La hija de Carraspique, Sor Teresa, agonizaba en el inmundo asilo de las Salesas, en la celda que era, según Somoza, un inodoro, por no decir lo contrario. Y dicho esto, Rosa Carraspique en el mundo, Sor Teresa en el convento murió de una tuberculosis según Somoza, de una tisis gaseosa según el médico de las monjas, que era dualista en materia de tisis, pero lo que no dudó ningún enemigo del provisor fue que la culpa de aquella muerte la tenía don Fermín, fuese lo que quiera de los pulmones de la chica. Doña Paula y don Álvaro llegaron a Vetusta el mismo día, aquel en que voló del cielo un ángel más, en opinión de Trifoncito Cármenes, que, según siendo romántico, contra los consejos de don Cayetano, un periodiquito liberal del pueblo, El Alerta, publicaba una tras otra estas dos gacetillas que pusieron a don Fermín de un humor endiablado. Bienvenido. De vuelta de su excursión veraniega, ha llegado a esta capital el ilustre caudillo del Partido Liberal Dinástico de Vetusta, el excelentísimo señor don Álvaro Mesía, dicen los numerosos amigos que han acudido a visitar a nuestro distinguido correligionario, que viene dispuesto a proseguir su campaña de propaganda sensatamente liberal, así en el orden de político como en el moral, canónico y religioso. Cuenta con nuestro humilde apoyo para vencer los obstáculos tradicionales que aquí opone al verdadero progreso un despotismo teocrático de que está ya todo Vetusta hasta los pelos, como se dice vulgarmente. En paz descanse. Ha fallecido en su celda del convento de las Salesas la señorita doña Rosa Carraspique y Somoza, hija del conocido capitalista ultramontano don Francisco de Asís, monja profesa con el nombre de Sor Teresa. Mucho tendríamos que decir si quisiéramos hacernos eco de todos los comentarios a que ha dado lugar esta desgracia inopinada. Solo diremos que, en concepto de los facultativos más acreditados, no ha sido extraña la pérdida que lamentamos, la falta de condiciones higiénicas del edificio miserable que habitan las Salesas. Pero además se nos ocurre preguntar, ¿es muy higiénico que ciertos roedores se introduzcan en el seno del hogar para ir minando poco a poco y con influencia deleiteria y pseudo-religiosa la paz de las familias, la tranquilidad de la conciencia? Si todos los elementos liberales, sin exageraciones, de nuestra culta capital no aunan sus esfuerzos para combatir al poderoso tirano hierocrático que nos oprime, pronto seremos todos víctimas del fanatismo más torpe y declarado. RIP.